Bueno, y aquí está el último capítulo del volumen 2, espero lo disfruten y comenten, recuerden que abajo les dejo los links a mis redes sociales, gracias. Capítulo 4, Jaque Mate / Jaque Mate, parte 1, Embajada, corrección, originalmente el Palacio de Elchea, mirando al edificio, Shiro murmuró, me duele el cuello, Bow, nunca esperé que fuera así de grande, pero no creo que los humanos tengan la tecnología para hacer esto, ¿no es así? Sora se quejó mientras tomaba su cuello, sin ninguna pizca de interés, Jibril respondió llanamente, por supuesto, este es el resultado de remodelados constantes después de que la Eastern Union tomara control sobre el contestó Sora, aunque estaba seguro de eso, solo quería ver un destello de esperanza, ¿de qué estás hablando? No, con respecto a algo más, Step apuntó al suelo furiosamente y dijo, ¿puedes explicarme por qué estamos aquí? Jibril y Shiro, quienes también fueron traídas aquí sin escuchar una explicación, miraron hacia Sora, reafirmando la pregunta de Step. Bueno, solo quería ver esas lindas hombres bestia. Sora contestó vagamente a su pregunta antes de moverse hacia adelante, pero fue bloqueado por Step rápidamente. Oye, espera, un minuto. Aunque estamos en el Chea, esto aún es una embajada, el nombre propio de la raza es hombres bestia, por eso, aunque Sora se refiere a chicas, no puse mujeres bestia, lo sé, pero esto era originalmente mi ciudad del rey, Así que, esta es una violación a los derechos territoriales, ¿quién está violando los derechos territoriales? Ya había pedido una cita con anticipación, eso es IMP, Step estaba a punto de replicar, pero fue interrumpida abruptamente por él, ¿no es así, anciano? Hacia esas palabras que Sora había recitado, la puerta de la inmensa embajada se abrió repentinamente y una figura apareció. Bienvenido, Su Alteza el Rey y la Reina de Elchea, de cabello blanco debido a lo viejo, con orejas de lobo y una cola gruesa mientras vestía pantalones a cama, un hombre bestia anciano. Bajó por las escaleras y se puso a la altura de los cuatro, antes de inclinarse como forma de respeto. Encantado de conocerlos, estoy encargado de los asuntos externos aquí en el Chea para la Eastern Union, Atsuse Ino, dijo el anciano. Atsuse Ino, con una actitud respetuosa y educada, extraño, ¿cómo hicieron contacto el uno con el otro? Aunque Sora no sabía por qué Step estaba sorprendida, replicó, porque más temprano esta mañana, él me vio en el balcón de la biblioteca, luego utilicé mímica para comunicar el mensaje de voy a ir en este momento, y el anciano estuvo de acuerdo, así que, como dije, ya había pedido una cita. No, esto es muy extraño, Step prosiguió, espera un momento, que este lugar no está a 30 kilómetros de la biblioteca. Sí, estaba bastante impresionado de aprender que la vista de los hombres bestia es tan buena. Algo estaba mal, no debería ser así. Es comprensible que los hombres bestia pudieran hacer eso, pero el problema es, ¿cómo lo vio Sora? Sin embargo, Ino no prestó atención a ese punto y tranquilamente hizo un trato con Sora. Están aquí para visitar la embajada de la Eastern Union en el Chea, para ver a Atsuse y Suna, ¿correcto? De esta forma, Ino les dijo su propósito de visita preventivamente, Ino cerró ligeramente sus ojos. Como hombre bestia que podía leer el corazón de las personas, él se anticipó. Step instantáneamente respiró con dificultad. Ese par de ojos, sí, eran como los de Sora, incluso peor que ellos. Era como si esos ojos pudieran dar un vistazo directamente a la mente de alguien. Ya que estás informado, entonces condúcenos allá. Pero enfrentándose a esos ojos, Sora resistió su mirada sin vacilar. ¿Qué vio Ino en Sora? Por acá. Así, él comenzó a guiarlos. Parte 2. Después de entrar al edificio, habían caminado a través del vestíbulo y luego tomaron el elevador. Dentro, había 80 botones. El botón número 60 fue presionado y el ascensor subió firmemente. HMM. ¿Qué es esto? El piso se está moviendo. Ignorando a la impresionada Step, Ino dijo, si es posible, podría seguir los procedimientos regulares para su visita la próxima vez. Lo que había insinuado era que no utilizara esa clase de método nuevamente. Step era particularmente sensible a estas palabras,
comillas que indecoroso. La Eastern Union tampoco sigue los procedimientos formales, escuchando a Step decir tales palabras irónicas, o quizás accidentales, y no miró con atención los ojos de Step y dijo, comillas que, ustedes realmente enviaron cartas, quizás leyendo la mente de Step, y no estaba sorprendido que no estuviera mintiendo. Step no pudo evitar encogerse con esos ojos que podían leer corazones, pero aún así dijo valientemente, comillas por supuesto, comenzando con la generación de mi abuelo, no importa cuánto quisiéramos llevar comercio y correspondencia diplomática, ustedes no respondieron ni una vez, no te atrevas a decir que no estabas informado de esto. Mis disculpas, en un futuro por favor envíen las cartas a Atsuse Ino. Terminando sus palabras, Ino presionó su mano contra su frente y suspiró. Como sabes, después de ese incidente, muchas personas guardaron rencor hacia el Chea, ya que el antiguo rey llevó a cabo ese último juego, no sabía que allí habían cartas, comillas Q, mentiroso, me temo que alguien más las debió haber encontrado. Este acto es inaceptable. Definitivamente voy a descubrir a los responsables de estas acciones y les daré un castigo estricto, así que por favor perdóname. Step no tuvo más elección que calmarse cuando Ino la interrumpió y le explicó lo que pudo haber sucedido. Su rostro estaba irritado y avergonzado, parece que verdaderamente no sabía de esto. Estoy sin palabras ante el hecho de que se atrevan a llamarse a sí mismo un gran país. Olvídalo, al fin y al cabo son hombres bestia. Escuchando las críticas que venían de Jibril, Ino la miró con ojos afilados. En cuanto a eso, Step, ¿a qué te refieres? Las cartas no fueron recibidas así que pensaste que no las habían respondido. Sora hizo su pregunta. Después de que el palacio fuera arrebatado, comenzaron a reconstruirlo. Step suspiró amargamente. Si la embajada era más impresionante que la ciudad del rey, esto afectaría el prestigio del país, así que el Chea construyó un castillo nuevo. Oh, así que ese es el castillo. No es así. Debido a nuestra fortificación, la Eastern Union nos estuvo provocando con construcciones a gran escala por todos lados. El Chea ni siquiera podía compararse a la Eastern Union, así que, para resumir, muchas cosas han ocurrido. Detesto lidiar con esta clase de cosas problemáticas. Sora comenzó a quejarse, mientras que Jibril estaba intentando deliberadamente escoger sus palabras, debido a que los hombres bestia del puesto 14 albergan desprecio hacia los Imaniti que están en el 16 puesto, las cosas se volvieron mucho más complicadas. Debe haber una oración como esta en uno de los libros del maestro, ¿no es así? Recordando los contenidos del libro, Jibril no pudo evitar reírse, antes de decir, se llamaba, la olla le dice a la tetera, negra, alguien que retira 50 paquetes se burla de alguien que retira 100, y no se rió disimuladamente después de escuchar eso, muy apropiado, estoy completamente de acuerdo, realmente es una pena, viniendo de la número sexta sama, sin embargo y no añadió, flotando en el aire, enterrándose a sí mismos en un montón de libros antiguos, debieron ser 40 paquetes, puedes ser viejo, pero eres bastante honesto. Esta respuesta vino de Jibril, cuya sonrisa no había colapsado aún. Las especies de hombres bestia, en cuanto a desempeño, conocimiento y sabiduría, todas son inferiores a los Flugel, siempre por debajo de nosotros, llevando una vida humilde. Para despreciar a alguien, tienes que despreciar algo primero, ¿no es así? Como se esperaba de un detective sama que se mezcla con simios calvos, qué palabras tan inesperadas, es cierto, para perros mestizos con ojos estrechos, mis palabras definitivamente debieron abrirles los ojos. Dije Step, probablemente pueda descifrar lo que quieres decir, pero continúa, comillas que no está esto un poco tenso, y los simios calvos, se refiere a nosotros, ¿no es así? Luchar casi por una eternidad, pero repentinamente no son capaces de hacerlo, es normal que el odio perdure. Además, bueno, es complicado de explicar, pero aunque traduje la frase literalmente, es más bien un dicho en inglés, por lo menos la primera parte. En español hay un ejemplo que hace referencia al caso, apártate que me tiznas, dijo el sartén a la cazuela. Básicamente es un dicho que de manera algo cómica expresa irónicamente que alguien es hipócrita. Con respecto a la fuerza de ambos,
son unas de las razas más predominantes entre las 16 razas. En cuanto a la segunda pregunta, Step sacudió su cabeza. Esta era una pregunta estúpida. Ser tan arrogante después de haber sido restringidos. ¿Qué vivas? No es cierto. Debido a que no tenemos más habilidades con excepción de asesinar, somos diferentes a ciertas personas que lo único que hacen es recluirse a sí mismos. Para reírse, Sora y Shiro pensaron la misma cosa. Eso fue, que este mundo realmente necesitó la restricción de poder. Parte 3. Llegando al 60º piso, salieron del elevador llenos de intención asesina. Una exhausta Step se sentó sin vacilar en una sala que parecía ser el área de recepción. ¡Qué agotador! Sora estaba completamente de acuerdo con eso, pero estaba ocupado dando un vistazo a sus alrededores. Entonces por favor espérenme un momento mientras voy a buscar a Atsuse Izuna. Inclinándose elegantemente, Ino salió caminando de la habitación. Después de verlo dejar la habitación, Step copió a Sora e inspeccionó los alrededores, pero, habiendo dicho eso, esto es muy lujoso. La brecha entre las civilizaciones puede sentirse realmente. La habitación estaba hecha completamente de mármol, un recurso escaso en este mundo. El sofá de cuero incluso tenía resortes en él. Sin embargo, esto no era lo que Sora estaba buscando. Maestro, ¿cómo te pusiste en contacto con los hombres bestia? Jibril, ¿no te has percatado que nadie ha mencionado esto todavía? Mis sinceras disculpas, pero soy diferente a esos hombres bestia que leen mentes. Siempre estoy preocupada. Sora comprendió instantáneamente. Para Jibril, ver al desconocido enfrente de ella, era equivalente a un caballo viendo una zanahoria al frente. Verás, colocando su dedo índice en sus labios, Sora sacó algo, su teléfono móvil, después de mirar por el lente de la cámara, acompañado con una aplicación de alta resolución. Una foto fue tomada al máximo zoom posible. Apenas reflejada en la pantalla estaba la silueta del anciano, lo cual quería decir que este era el caso. En realidad, Sora no pudo ver a Ino para nada. Fue una coincidencia que la dirección de la cámara estuviera apuntando a la figura que parecía estar mirando a Sora. Después de deducir que él mismo podía ser visto, Sora intentó un idioma de señas con la figura. A decir verdad, Sora solo estaba fanfarroneando. Esto es realmente interesante. Jibril dijo eso. Sin embargo, ya que ellos son los hombres bestia que leen mentes, esta fanfarronada no sería inútil. Incluso el maestro no tenía idea de por qué las cartas no fueron entregadas mientras Jibril meditaba sobre esta pregunta. Ni eso, sí, lo sé. Nuevas preguntas surgieron. Maestro, ¿sabes lo que es eso? Lo que Jibril estaba señalando era un televisor. Sí, esto es lo que Sora estaba buscando. Aunque la apariencia era algo diferente a la de los televisores que Sora conocía, al final era inevitablemente un televisor. Sí, la evidencia clara ha sido encontrada. Comillas, ¿qué evidencia clara? Escuchando esta pregunta, Sora sonrió satisfecho. Hablaré sobre ello en la noche. Estos hombres bestia tienen buenos oídos. De hecho, probablemente ya estén escuchando. Estoy en lo correcto, anciano. Lamento la espera. Cacha. Ino abrió la puerta y entró. Esta es la embajadora de la Eastern Union en el Chea, Atsuse Izuna. Después de la presentación, lo que caminó por la puerta era, ojos negros y con un corte de cabello estilo bob negro, con largas y grandes orejas, la cola de un fennec y un gran listón atado por la cintura de su kimono. Sin importar cómo lo vieras, la pequeña niña probablemente tenía edad de solo un dígito. Kelin, olvidando su comportamiento, Step casi deja escapar Linda, pero no tuvo oportunidad de terminar. King Crimson linda chica que Monomimi, ven y juega con Oni-san. Te prometo que Oni-san no es para nada sospechoso. Esponjosa, quiero tocarla. Cuando se movieron, incluso la vista de Jibril, no pudo capturar los movimientos de Sora y Shiro. Bueno, como el texto mismo lo dice, estilo bob es una clase de corte de cabello que solían llevar mucho las mujeres en la década de los 20. Los fennec son una de las especies de zorros en el mundo. Son nativos del Sáhara y el norte de África, y bien conocidos por sus grandes orejas. Hace referencia al stand de un personaje de JoJo's Bizarre Adventure llamado Diabolo. Ambos estaban más precisamente acariciando la cabeza y cola de la chica. Mirando a esos dos,
la chica hombre bestia. Izuna respondió con una voz adorable, bastardos, me están tocando, Desu, lindura, menos 50 puntos, expresando su sorpresa, los hermanos inmediatamente se retiraron. Bastardos, no paren ahora, Desu, ¿qué? Bastardos, será mejor que continúen haciéndolo, Desu, como un gato. Izuna entrecerró sus ojos y asomó su cabeza. 1000 notas en esta página, Desu no significa nada traducido al inglés, español, lo que sea. Tan solo es una terminación que de alguna manera expresa que la persona está hablando con algo de formalidad, aunque en algunos casos es más bien una muletilla. Guagua de verdad, ya que ustedes, bastardos, me tocaron repentinamente. Estaba sorprendida, Desu, pero nunca dije que no me gustara. Desu, sus movimientos y expresiones faciales eran contradictorios, pero Sora entendió inmediatamente. Terminar la oración con Desu, es para hacerla más educada. Es así, Desu, para ser honesto, este mundo lo trataba muy bien. En otras palabras, la aprobación para acariciarla ya había sido dada por Izuna. Por favor no se lo tomen a pecho, mi nieta solo vino a Elchea un año atrás, y no es fluida con el idioma Imaniti. Además, la expresión de Ino cambió repentinamente, comillas oigan, simios calvos bastardos, no crean que pueden tomar ventaja solo porque estoy siendo cortés. Si alguno de ustedes, bastardos, se atreve a tocar a mi adorable nieta con sus sucias manos, tengan cuidado de que accidentalmente los mate a todo. Luego Ino sonrió para corregir lo que había dicho. Espero que todos puedan practicar autocontrol y abstenerse de hacer estas cosas nuevamente. Usando ojos fríos y afilados, Sora lo miró y dijo, anciano, ese no es ningún idioma Imaniti, es tu influencia totalmente. Sí, no entiendo lo que dices. Escondiéndose tras la espalda de Sora, Shiro replicó, odio este abuelo, menos 1000 puntos. Luego Shiro procedió a acariciar a la ansiosa Izuna. Pero Izuna, es moe, más 100 puntos. Moe es un término japonés muy utilizado para describir a una chica joven, linda, tierna y demás. Viendo cómo Shiro acariciaba la cabeza de su nieta, Ino comenzó a irritarse y calmadamente dijo, comillas Izuna, puedes oponerte si no te gusta, está bien, se siente bien, continúa, Desu, entonces también quiero hacerlo, acariciar, su técnica es buena aunque son simios calvos, Desu, continúen bastardos, Desu. Izuna estaba inexpresiva como un gato, aún así estaba suplicando con sus ojos cerrados. Sora preguntó, comillas entonces podrías dejar de llamar a simios calvos, ¿por qué, Desu? Porque que nos llamaras por nuestros nombres no haría más felices. Soy Sora, ella es mi hermana menor Shiro, encantada de conocerte, entendido, Desu, encantada de conocerlos, Shiro, Sora, acariciar, comillas Izuna, le prohíbes a tu abuelo tocarte, pero los simios calvos pueden hacerlo. La técnica del abuelo es mala, las garras duelen, Desu. Escuchando la despreocupada respuesta de Izuna, Ino estaba frustrado mientras Sora simplemente se rió de lado y dijo, teniendo en cuenta el juego de mascotas virtuales de Nintendo, y mi maestría en los H-games, este tipo de técnica de caricias es sencillamente muy fácil, no subestimes gamers habilidosos, anciano. Eso quiere decir, que no hemos acariciado animales reales todavía, comillas por favor deja de decir eso, me volveré más vacío. Como en el capítulo anterior, Sora también puede significar vacío. Parte 4. Mientras Izuna estaba mirando el techo en trance, Ino estaba asintiendo en acuerdo. En el otro lado de la mesa, con Sora como protagonista, estaban sentados cara a cara. Entonces, simios estúpidos expliquen, ¿por qué están aquí? O ya que puedes leer mentes, eso no es necesario, no es así. Este es un encuentro diplomático, un lugar donde acuerdos verbales y escritos son intercambiados. ¿Acaso son simios tan estúpidos que no pueden entender eso? Anciano, estás siendo inmaduro, estás furioso porque tu nieta prefiere cómo la tratamos. Justo cuando una fisura apareció en la sonrisa de Ino, Jibril sonrió dulcemente y dijo, maestro, los hombres bestia tienen bajos puntajes en cuanto a su mentalidad, son como vidrio, frágiles y propensos a heridas.
por favor no lo apuñales en el corazón, ¿está bien? De otra manera esto es demasiado patético. La sonrisa de Ino estaba casi aproximándose a su límite, justo cuando estaba considerando si romper o no todas las restricciones y echar a estos chicos. Miró los ojos de Sora. Instantáneamente, Ino sintió un escalofrío recorrer su espalda. En un momento, el miedo y cinismo había desaparecido sin dejar rastro. Lo que había allí era un arrogante, rudo, engañoso, y aún así calculador rey. Mi solicitud es bastante simple, Atsuse Ino. Llevando una sonrisa extremadamente confiada, Sora dijo con una expresión determinada, como intercambio de los panties de tu nieta, te daré los de Step, que, comillas, oye, simio bastardo, eso no es exagerado. Step, que repentinamente se volvió el tema en cuestión, e Ino gritaron. Sin embargo, Sora tuvo una reacción de sorpresa, comillas, estás infeliz con los de Step, los de Jibril estarían mejor, si el maestro lo ordena, lo complaceré felizmente. Al mismo tiempo, Jibril comenzó a quitarse sus panties, como si soportara algo. Ino puso sus manos sobre su frente y dejó salir su voz. Oye, simio, si viniste aquí solo para los de Shiro no, estás enfermo si quieres los panties de una niña de 11 años, a menos que, tú quieres los míos. Con respecto a eso, incluso yo que soy tolerante, puedo tener dudas. Ino se veía como si estuviera a punto de explotar, pero Sora despiadadamente, continuó, digo anciano, no se puede hacer, te estoy impidiendo utilizar los panties de Izuna bastardo, ya que no estás hablando de tus verdaderas intenciones, mejor quizás sufriendo de un dolor de cabeza. Ino presionó su frente. Sora reveló una sonrisa burlona excepcional, como si fuera un apostador, apostando por la victoria de su vida. Anciano, lo siento, pero ya he visto a través de tu habilidad falsa de leer mentes. ¡Qué error! El cuerpo de Ino estaba sobresaltado. Era una respuesta que era extremadamente difícil de distinguir con el ojo humano, pero para Sora, era más que suficiente. No voy a hablar de intenciones verdaderas, aunque parecía que podías leer mis pensamientos. Pero si en realidad pudieras leer mentes, deberías haber aceptado un juego con los panties como apuesta, ya que comparado con los panties, el resultado de la victoria sería, ya he comprendido el juego de la Eastern Union. Es por eso que no eres tan negligente para revelar la importancia de la eliminación de memoria. ¿No es así? Sora sonrió exponiendo una sonrisa satisfecha. Ino estaba estupefacto, ya que, cuando Sora dijo esas palabras, sus pupilas, ritmo cardíaco, incluso el sonido del latir de su corazón, le dijeron que todo lo que el hombre frente a él dijo, llevaba en sus palabras, plena convicción. Bueno, ya que ha sido confirmado, te cumpliré tu deseo y te diré acerca del verdadero motivo por el que vinimos aquí. Levantando sus pies, Sora cambió su postura, como la 16ª raza en la clasificación. Los representantes de los Imaniti del Chea, Shiro y Sora, sosteniendo la mano de Shiro, el juramento fue recitado mientras la alzaba, halagando a la 14ª raza de la clasificación, los hombres bestia de la Eastern Union, y felicitando al país por aceptarnos en nuestra ruta de conquistar al mundo, y volverse la víctima número 1. En esta apuesta por el país, mi solicitud para tu país es, con hostilidad escondida en su sonrisa, Sora anunció, todo lo que hay en tu continente. Escuchando esa oración, todos estaban estupefactos con excepción de Sora y Shiro. Los rostros de Ino y la previamente aturdida Izuna se pusieron pálidos, ya que esa solicitud traspasaba el límite. Por mi lado, la apuesta todavía son los panties de Step, que sería perfecto si hubieras estado de acuerdo en apostar los panties de Izuna, pero es una lástima, anciano, todo lo que hay en el continente de la Eastern Union, apostado con los panties de Step. Incluso Jibril utilizó una mirada sospechosa para verificar si su maestro estaba hablando correctamente. Una vez más Sora abrió su boca, manteniendo su confianza inquebrantable, dijo una oración. Lo siento, anciano, es jaque. Nadie entendió el significado tras esa frase. En ese momento la más valiente, o quizás la más curiosa, Jibril preguntó, maestro, ¿puedo preguntar qué quieres decir con eso? Comillas, aún no lo sabes. Shiro, que se encontraba perdida entre sus pensamientos, dejó escapar repentinamente este sonido.
como era de esperarse de Shiro. ¿Lo entiendes? ¿No es así? Sí, de esta manera la Eastern Union no tiene más movimientos. Sin embargo, nadie comprendió el significado detrás de esa oración con excepción de ese par. Sora solo pudo replicar perezosamente, bueno, se lo explicaré a todos y al proclamado anciano lector de mentes. Medio siglo atrás, la Eastern Union se sometió a desarrollo veloz en su desarrollo técnico, pero un desarrollo veloz tiene sus dificultades. Caminando hacia el sofá, Sora se sentó en él, estirándose completamente. La televisión en esta habitación, al igual que el elevador de antes, sofás, toda esta tecnología moderna requiere recursos de tierra firme. Sin embargo, antes de eso, Elvengard fue a la ofensiva. ¡Qué molestia! Aparte de tentar al enemigo a atacarnos, no teníamos más trucos, pero si ganábamos contra el país más grande del mundo, entonces nadie más vendría a desafiarnos a un juego cuyos detalles eran desconocidos. Pero luego, todavía no podían perder con la oposición. ¿Y por qué es eso? Levantando un dedo mientras sonreía, Sora dijo, vamos, usaremos una secuencia para resolver el misterio. Pregunta 1. ¿Por qué eliminar los recuerdos del juego? Shiro contestó esta pregunta, porque si no los eliminan, no pueden ganar, porque la Eastern Union incluiría una estrategia ofensiva para atentar al enemigo si hay condiciones contradictorias. Tenían que tener una necesidad de hacer eso, incluso si las condiciones los hacían soportar cualquier desventaja. Si perdían deliberadamente con Elvengard, entonces los contenidos del juego quedarían expuestos, perdiendo en consecuencia la ventaja para ganar. Sin embargo, habrían lagunas incluso si hacían eso. Eliminar los recuerdos sobre el juego, en efecto, eso prevendría cualquier fuerte medida que la persona tomara, o eso parece. Incluso si el recuerdo era eliminado, al final el resultado del juego siempre sería revelado. Escuchando estas palabras, Jibril repentinamente se levantó, pero Ino seguía manteniendo su consistente rostro inexpresivo. Está bien, continuemos con la pregunta 2. ¿Por qué los desafió Elvengard 4 veces? ¿Por qué, utilizando la derrota, intentarían agrietar el juego si Elvengard y el Chea eran diferentes? Elvengard era un gran país. Investigar mientras eran conscientes de las derrotas que tuvieron era una tarea fácil. Después de perder una vez, Elvengard especuló que era un juego que no requería el uso de la magia, porque cuando se trataba del motivo por el cual Elvengard perdería, la primera sospecha sería esta. Levantando su dedo, Sora continuó, ya que sus recuerdos eran eliminados, no podían entender los contenidos del juego, pero especularon que era un juego que posiblemente hacía la magia inefectiva. En cuanto a su segundo intento, unieron fuerzas con extranjeros para usar magia externamente, pero incluso así perdieron. En el tercer intento, ¿utilizaron alguna otra manera para identificar los contenidos del juego? La verdad, que el gobierno use magia, realmente hace a cualquiera sentir envidia. Sora no pudo evitar decir eso. Con esto, fueron por todo y desafiaron por cuarta vez, pero aún así perdieron. Estoy en lo correcto, anciano. Realmente tienes una gran imaginación. Era una especulación de Sora, y no se basó en esto para responder de esta forma, pero pensar que eso engañaría a Sora fue el más grande error. Por su expresión, Sora lo vio sacudirse ligeramente, luego sonrió y levantó 2 dedos. Pero esto generó 2 preguntas. La primera es, ¿por qué perdió Elvengard? Y la otra, más importante, ¿por qué después de eso, no volvieron a ir a la ofensiva? Sí, la pregunta no era por qué los desafiaron antes, sino, ¿por qué dejaron de hacerlo? En este juego donde perder era la única manera de revelar información, las personas no podían simplemente ignorar esto. Hay 2 posibilidades. Entendieron que los principios del juego fueron hechos para hacerlos perder. Luego Sora bajó uno de los dedos, ellos sabían cuál era el juego, pero todavía no podían entender por qué lo perdieron. Riéndose, Sora puso una sonrisa confiada y dijo, pero, si era la primera, hubieran ganado si exponían el juego, lo cual significa que la segunda posibilidad es la respuesta correcta. Jibril, la flugel de la 6ª posición en la clasificación, sintió un escalofrío en su espalda. La información que Jibril conocía explicaba el razonamiento de Sora. Esta era una habilidad de razonamiento soberbia, pero esto era muy extraño. Conocer el juego y aún no comprender por qué perdieron,
Qué raro, esto es extraño, recitó Sora antes de reírse y continuar su explicación. Descifrar el misterio que requiere una llave increíble, me la acabas de dar, anciano. Sonriendo irónicamente, Sora dio un vistazo a los ojos de Ino, observando a los hombres bestia que proclamaban leer mentes. Sora dijo, pregunta 3. ¿Por qué mentir acerca de ser capaces de leer mentes? ¿Por qué no pueden leerlas? Con una respuesta casi instantánea de Shiro, Sora asintió, lo que esa mentira representaba. Sería muy angustioso si se supiera. No es así. Está bien, la respuesta ya casi está clara. Pregunta 4. ¿Qué es ganable? Y aún así no se puede ganar, con una expresión exaltada. Sora, vamos, les daré una pista, como si disfrutara de un juego de adivinanzas. Deliberadamente actuó y dijo, los Flugel, elfos, y Maniti. Ganar contra todas estas razas con diferentes características, solo puede ser utilizada cuando se juega defensivamente, solo funciona cuando se utiliza la eliminación de recuerdos, no requiere lectura de mentes. Un juego perteneciente a una raza que está avanzada técnicamente. ¿Qué juego es? Dándole un vistazo al televisor, Shiro contestó, un juego en el que se pueda hacer trampa fácilmente. Un juego de computadora. Jibril y Step no parecían entender esto. No es de extrañarse, ya que en este mundo, los juegos de vídeo probablemente existían solo en la Eastern Union. Por este motivo, ellos necesitaban eliminar los recuerdos para ocultarlo. Debido a esto, el juego no podía ganarse, siempre que fueran el anfitrión, manteniendo un juego electrónico, incluso si había ayuda exterior presente, nada podía hacerse. Incluso el riesgo de ser descubiertos haciendo trampa, era cero. Para jugar este juego, incluso la magia es insignificante. AYA, como era de esperarse de un país avanzado tecnológicamente. Sorprendente, ¿no es así?, dijo Sora. Su tono de voz no era burlón, en vez de ello tenía un sincero sentimiento de aprecio. El motivo por el cual alardeaban que podían leer mentes, era para darle a los derrotados una duda más. ¿Por qué perdimos contra ustedes? Una respuesta. No dejarle a los derrotados un camino que perseguir. En realidad, pueden ver a través de las mentiras, pero no pueden leer mentes. En efecto, era exactamente similar al orgullo de Sora en sus habilidades. Sora utilizaba expresiones faciales, posturas y sonidos para identificar mentiras, mientras ellos utilizaban sus sentidos superiores para detectar el ritmo cardíaco y flujo sanguíneo. Esta era la misma teoría como la de un maestro proclamando ser un psíquico. En el clavo, la especulación no estaba errada, y no estaba sin habla. Sin embargo, no mostraba ninguna expresión, solo se encontraba molesto por la duda. Inicialmente Sora, antes de que estuviera consciente de que Ino no podía leer mentes, que fue en el momento cuando Sora estaba haciendo comentarios sin sentido sobre los panties de Izuna, no tenía ninguna ansiedad. Esto implicaba que desde el comienzo Sora había excluido el riesgo de que leyeran su mente, pero como si respondiera a los pensamientos de Ino, Sora, como un lector de mentes replicó, comillas, ¿no crees que es increíble, anciano? Desde el principio no soné como si estuviera fanfarroneando. Su propia conciencia culpable estaba oculta engañosamente. En el momento en que Ino estaba pensando sobre ello, Sora continuó con un tono de burla. Sí, el hecho de que no puedas leer mentes, lo sabía desde el comienzo. ¿Por qué? Está bien, momento para la última pregunta, dijo Sora. Pregunta 5. ¿Por qué perdieron ellos el juego 8 veces? La respuesta a esta pregunta ya la conocían Shiro, Step y Jibril. Por lo tanto, esta pregunta, anciano, te la dejo a ti, deberías saberla. No es así, a menos que el difunto rey, el difunto rey fue el único al que no se le eliminaron los recuerdos. Mientras participaba en el juego de la Eastern Union, habían conseguido territorio del continente, pero, nosotros estuvimos de acuerdo en que la condición era que no le informara a nadie. ¿Por qué? No está bien. El problema no está ahí, el problema es aún a la mitad de la reflexión. Sora lo interrumpió con una sonrisa orgullosa en su rostro. Sí, deberías entender, no es así. De lo que el difunto rey pudo decirnos, prueba que ustedes no pudieron ver a través de sus intenciones, no pudieron leer su mente. La intención del difunto rey era, el difunto rey que firmó el contrato de no decirle a nadie mientras vivía, no incluyó la muerte. Si esto era verdad,
explicaba cómo fue que este hombre obtuvo los detalles del juego. Si él filtraba el asunto, la Eastern Union, bueno, deberías comprender la situación, ¿no es así, anciano? Sora pretenciosamente continuó con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¡Qué dolor de cabeza! Lo que sea que hagas requiere que borres mi memoria. Pero si apuestas tu territorio continental con los panties de Step y juegas el juego con tal apuesta, entonces debes admitir que tenía razón. Sí, entonces, justo cuando Ino estaba a punto de hacer la decisión, al mismo tiempo, oponiendo todo lo que dije como una especulación, no significaría que estás de acuerdo con ello, sino que estás huyendo. Sin embargo, como una presa acorralada por cazadores, Sora interrumpió los pensamientos de Ino y dijo sombríamente, ¿pensaste que te dejaría escapar? Apostaremos todo de los Imaniti. El ajedrez. Cuando Sora dijo estas palabras, un débil destello de luz apareció frente a sus ojos. Una pieza. Sí, eso era, en este mundo donde incluso el trono de Dios era determinado a través de juegos. Con el fin de desafiar a Dios, las 16 piezas de ajedrez debían ser recolectadas, lo cual significaba conquistar a todas las 16 razas. La pieza de los Imaniti era un rey. Nadie presente la había visto antes. Incluso para Jibril, que había vivido por 6000 años, esta era la primera vez que veía una pieza. Por supuesto, debido a que apostar en un juego con una pieza era inaudito después de los 10 juramentos, nunca antes había sido vista, ya que era una apuesta por poder. En caso de perder, significaba rendirse para siempre, y es lo mismo que la muerte. Comillas, ¿estás hablando en serio? Guguo Step entendió la seriedad de la situación, estaba a punto de gritar, es en serio, pero fue inmovilizada inmediatamente por Jibril, quien puso una mano para cubrir su boca. De la forma en la que había resultado, era una apuesta por todas las cosas, todo el territorio en el continente, así que si escapas ahora, sería anunciarle al mundo básicamente que yo tenía razón. Diciendo esto con una sonrisa, sin ningún miedo, Sora miró al autoproclamado lector de mentes, y no, a los ojos. Está bien, es jaque otra vez. No, esto sería jaque mate, dijo Sora audazmente. Viste a través de este movimiento, anciano. Mirando al sonriente Sora, Ino derramó sudor frío. ¿Cómo pasó esto? Quedándole solo una última ciudad, apostando la pieza, la raza inferior que estaba a punto de perder todo, intentando dominar a la Eastern Union que ganó todos sus juegos hasta ahora, junto con un razonamiento lógico que lo había acorralado en un rincón. Esta situación, ¿cómo había ocurrido? Pero Ino intentó mantener su fachada. No, fingió mantenerse calmado para responder, solo puedo decir que tu imaginación es grandiosa. Su Alteza, ¿está seguro que no está siendo negligente en una cosa? Incluso con ansiedad interna, la voluntad de Ino seguía intacta, y pudo mantener la pelea. Si tu fantasía es verdad, no significaría que el Vanguard, aun conociendo las circunstancias, perdió. En efecto, la Eastern Union debía ser forzada a aceptar este desafío. Sin embargo, si era como Sora había especulado, la Eastern Union debía utilizar ese juego para pelear, como habían hecho en el pasado, añadir otro registro a sus victorias. Aún así Sora, con una sonrisa irónica, replicó, anciano, ¿cómo me comuniqué contigo cuando estaba en la biblioteca? Si realmente pudieras leer mi mente, no deberías pretender entender todo, sino que deberías estar francamente sorprendido. Mirando los ojos de Ino, Sora mostró una sonrisa malhumorada y reveló su carta del triunfo, ya que nosotros no somos humanos de este mundo. En su mundo pasado, ellos estaban invictos en más de 280 juegos, y eran conocidos como una leyenda urbana. En los incontables rumores, había tales datos, que Ino no conocía. Incluso con trampas y hackeo, ganarles era imposible. Por reflejo, Ino quiso concluir que Sora estaba mintiendo. Sin embargo, cualquier cosa que Sora hiciera, no mostraba ser una mentira. Si lo que había dicho era una mentira, entonces este hombre, en cualquier circunstancia podía mentir perfectamente. Si lo que había dicho era verdad, entonces exponía el hecho de que Ino no podía leer su mente. De cualquier manera, Ino no podía contestar. La sonrisa de Sora parecía implicar, así es, está bien de esta manera. Cuando vine aquí, pensabas que era estúpido como el difunto rey. No es así, pero lamento decepcionarte,
pero esta vez están a punto de ser devorados, hombres bestia, escuchando el ritmo cardíaco de este rey Maniti, aparte de la verdad, ninguna reacción diferente se sentía, lo cual causó que enojadeara. Está bien, Sora se levantó, seguido rápidamente por los demás, está bien así, pero esto requiere el territorio completo como apuesta, no creo que sea algo que puedas decidir por tu cuenta, así que puedes confirmarlo con tu país y notificarme la fecha de la apuesta. Además, Sora añadió, no necesito decirlo, pero para el juego apostando la pieza, todos los Imaniti tienen el derecho de ser espectadores, así que necesitarás preparar las instalaciones y el equipo. Además lucharemos los 4, no tienes el derecho de rehusarte, así que, supongo que esto es el adiós. Después de que Sora dijo esto cómodamente, se despidió de Izuna que estaba sentada al frente suyo. Adiós Izuna, debemos jugar la próxima vez, está bien, aunque no lo entiendo, Desu, pero, sin embargo, su confianza de antes se había ido. Sora y Shiro vinieron a Izuna para pelear. Desu, oculto en sus ojos, había una carga de responsabilidad, mientras miraba al enemigo, cargada con la responsabilidad de ser un guardián o algo, esos ojos se encontraban en un estado de preparación. Comillas, pelear, no es tal cosa, solo es un juego. Escuchando que Sora dijo eso, Izuna utilizó ojos agudos para mirarlo. Entonces eres un enemigo, Desu, con ojos llenos de hostilidad, la pequeña chica gruñó mientras decía eso. No perderé con ustedes, Desu. Aún así, en contraste, Sora la miró con ojos llenos de amabilidad. Lo siento, pero Izuna perderá. No hay duda que Kujaku no acepta derrotas. Bye bye, Izuna-chan, nos vemos después. Los hermanos se fueron y se despidieron, mientras Jibril llevaba a Step que se resistía implacablemente y los perseguía. Viendo que la figura de los 4 se había ido, sin vacilación operaron los botones del elevador, y con la puerta cerrándose gradualmente, Atsuse Ino y Atsuse Izuna solo pudieron observarlos irse. Parte 5. Mira lo que acabas de hacer. Una vez que habían regresado a la ciudad, Step comenzó a gritar, causando que Sora cubriera sus oídos. Comillas, ¿por qué no nos informaste que eso pasaría? Comillas, te hubieras opuesto si te lo decía. Sentando en el trono, Sora dijo esto mientras jugaba una batalla en interconexión en el DSP con Shiro. Sin embargo, Step protestó, comillas, por supuesto, tú, ¿sabes qué es lo que acabas de hacer? Apostar 3 millones de vidas humanas, para sellar la retirada del enemigo. Abrir sus ojos, parecía implicar, entonces ¿cuál es el problema? Step estaba tan sorprendida, que estaba casi sin palabras, pero se las arregló para decir algunas. ¿Cómo te harás responsable si pierdes? Pero Sora replicó con, comillas, responsable. ¿Quién es responsable? Esta vez Step estaba realmente sin palabras. Si pierdes, será el fin de los Imaniti, porque no hay ninguna responsabilidad. Sin embargo, él no parecía interesado en lo que Step estaba diciendo. Comparado a eso, Step, ¿no crees que es divertido? No, una sonrisa satisfecha surgió. Un juego donde apuestas 3 millones de vidas humanas. Si ganas, los territorios se incrementarán. La Eastern Union y sus Kemonomimi serían nuestros. Un juego tan raro, ¿no es estimulante y divertido? Asiente. Sora se rió inocentemente, mientras Shiro, que estaba sentada en su regazo, asintió y sonrió. Viendo sus reacciones, Step sintió que su espalda se estremecía. Dementes. Para describir a estos hermanos, palabras eufemísticas como anormal y aberración no deberían ser utilizadas. En efecto, el significado real es que ellos están literalmente dementes. Comillas, ¿cómo que están tratando las vidas humanas? Enfrentándose a su sanidad, Step sintió terror en vez de desprecio. Quería correr, pero se mantuvo en su lugar y comenzó a quejarse. Los desprecio. Pensé que estaban haciendo estas acciones ridículas por los Imaniti. Me equivoqué al pensar así. Step lo regañó. Este escenario ya había ocurrido durante bastante tiempo. Pero esta vez, había una clara diferencia ya que sus ojos tenían desprecio y decepción. Sora despreocupadamente contestó, cálmate, Step, esto es solo un juego. Con solo esta oración, todas las dudas de Step se volvieron realidad. Creer en este hombre era un gran error. Este hombre, no,
Este par de hermanos solo estaban jugando. En realidad, nunca habían puesto los Humanity o a la Eastern Union en sus ojos. Ellos solo pensaban que este mundo era un juego en sí mismo. Entregarle el más grande logro del abuelo a esta clase de personas fue un error. Desespero, desacuerdo, miedo, incontables emociones fluían en el corazón de Step. Sin embargo, Jibril solo albergaba admiración por Shiro y Sora, como era de esperarse de mi maestro y monarca, por la victoria. Incluso las vidas de los ciudadanos podían ser puestas en la mesa. Sin planes o estrategias, para garantizar la victoria. Step temió a los desconocidos. Sin embargo, por esos mismos desconocidos, Jibril estaba llena de envidia, interés y deseo. Comillas, ¿qué estás diciendo? Esto es completamente irresponsable. Entonces déjame hacerte una pregunta, Dora-chan. Viendo en rara ocasión a Jibril mostrar tal seriedad en sus ojos, Step se estremeció. Dices que cómo van a responsabilizarse si pierden, pero a la inversa, si ganan, todos entre los hombres bestia perderían sus trabajos, tierra, propiedades, se negarían sus derechos, incluso morirían. ¿Quieres que el maestro cargue con esa responsabilidad? ¿O es esa la responsabilidad de los perdedores? Es eso. Ella no podía reprochar. Aún así, el acto de Sora era demasiado irresponsable. Al menos piensa en buscar el consentimiento de las personas, ¿no es así? Jibril continuó hablando. Incluso si la guerra está prohibida, el mundo todavía continuaría y la gente aún moriría. El mundo que prohibía el uso de la fuerza, a la inversa, solamente hace eso. Mientras vías indirectas como el saqueo y la dominación sean utilizadas, el asesinato todavía es posible. Estos eran los 10 juramentos, y, si quizás no se entiende bien, mi percepción en cuanto a lo que Jibril quiere decir es que, aunque no se pueda matar directamente a nadie, siempre se puede arruinar su vida de otras maneras. Así era como los Humanity habían sido tratados hasta ahora. Comillas, Dora-chan, no quieres que la apuesta ocurra, y esto produzca que sea el fin de los humanos. No, así no, pero, hacer esa clase de cosa no es responsable en lo absoluto. Esta clase de cosa, es demasiado extraña, dijo Step, pero, las llamadas figuras autoritarias existen debido a eso. Jibril misma era una de las figuras autoritarias. Utilizando ojos fríos y sin emociones para mirar a Step, ella dijo categóricamente, ya sea en realidad o en un juego, eventualmente sería de todas formas asesinato mutuo. ¿Qué responsabilidad hay ahí? Enfrentando estas palabras que fueron dichas por alguien que experimentó la guerra, Step estaba sin habla, pero, inesperadamente, Sora dejó salir una voz insegura. No, nadie morirá. Dije que este solo era un juego. No es así, comillas, que, sí, estas palabras no parecían correctas. Al momento en el que todos abrieron sus ojos en sorpresa, repentinamente, como si entendiera, Sora dijo, está bien, lo entiendo, así que es sobre eso, sintiendo siempre que había algo mal, Sora finalmente encontró el motivo. Siempre encontré extraño que aunque este mundo es decidido por juegos, todavía había una sensación de tensión. Parece que todos ustedes tienen los mismos ideales que las personas en nuestro mundo. Realmente sorprendente. De manera similar, Shiro parecía haberse percatado y asintió. Ya veo, no es de extrañar que nadie haya aparecido para resolver el juego de este mundo. No es de extrañar que Dios nos llamara aquí. Quizás había descifrado el problema y lo había resuelto. Regresando su mirada a su juego de consola, Sora replicó ambiguamente, estén tranquilas. Continuaremos con nuestra declaración y conquistaremos este mundo. Conquistaremos todo y no dejaremos nada atrás. Entonces, Step repentinamente pensó en algo. Oh sí, y Step, ¿qué? Me preguntaste qué pasa si pierdo, así que te lo diré seriamente. La sonrisa satisfecha de antes se había ido. Con una expresión seria, miró a los ojos de Step y dijo, no perderemos, que no dijimos que era jaque mate. Con seguridad, Sora dijo, el juego con la Eastern Union ya está terminado, no pueden ganar contra nosotros. Sin embargo, ya que su objetivo era demasiado exagerado, Step no podía creerle. Correcto, aún necesitamos un acertijo. Pronto, el acertijo vendrá pronto. Jugaremos algunos juegos mientras esperamos hasta entonces. Terminando con estas palabras, Sora le quitó la pausa al juego.
Solo la hermana podía entenderlo. Incontables pistas fueron dejadas, y las dos que no podían obtener una respuesta de estas pistas, Jibril y Step solo podían mirarse una a la otra. Bueno, y aquí acaba el capítulo, ahora solo faltan los extras del volumen, espero estén disfrutando la serie y comenten, gracias.